Dios los bendiga, amados hermanos y hermanas, pueblo en general, Iglesia Misionera Pentecostés Central, donde quiera que esté escuchando o mirando esta grabación que estamos haciendo en vivo, siempre esperando ser de bendición a su vida. Qué importante es que aún en estos momentos que estamos pasando y viendo, siempre le demos tiempo a las cosas de Dios. Dios está esperando que su pueblo, que su iglesia, en medio de las circunstancias que está viviendo, que le rindamos tributo de alabanza a Él, porque Él es merecedor de honra, de gloria, por los siglos de los siglos. Antes de entrar al consejo de la palabra de Dios en esta ocasión, vamos a escuchar un precioso canto que sea siempre para la honra y para la gloria de Dios. Gloria a Dios. Tenemos una escritura para reflexionar en la palabra de Dios en esta ocasión. Voy a invitarles allí donde está, como dije al principio, allí donde está usted y tiene acceso a una Biblia, vamos al consejo de la palabra de Dios, que es necesario, que es importante, porque ella es la que nos nutre, nos ayuda. Le invito a que veamos el libro de los Romanos en el capítulo 8. Nada más está leyendo del versículo 28, en adelante.
dice la palabra del Señor. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos? El 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hagamos una oración y que sea Dios ayudándonos en esta ocasión. Señor y buen Dios, bendecimos tu santo nombre y la gloria siempre sea para ti. Yo me pongo en tus manos, Dios mío, y quiero ser de bendición, Señor, por tu palabra, por medio de tu palabra, a cualquier familia, cualquier hogar, donde estén conectados, Señor, en este momento, los que van a estar a través del internet también después, Dios mío, de este tiempo. Señor, a ti sea la honra, a ti sea la gloria siempre por los siglos de los siglos. Bendice a tu gente, bendice a tu pueblo, Señor. Sé con ellos, aún en estos momentos difíciles, te lo encargamos encarecidamente, Señor. Espíritu Santo, toma un control de toda esta situación. Gracias, Señor. Amén y amén. Bien, gracias al Señor. Hemos leído esta escritura y quiero usar un tema que es el siguiente: convicción de un cristiano. El apóstol Pablo nos está dando un consejo acá en este pasaje que hemos leído, en los últimos versículos, donde nos habla que ni tribulación, ni espada, ni angustia, ni nada lo va a separar del amor de Cristo Jesús. Convicción es estar seguro de algo. Convicción es estar firme, sin fluctuar, sin moverse de postura, que aún en medio de las dificultades no nos movemos de nuestro modo de creer, de pensar, de actuar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que aunque los ataques del enemigo sean fuertes, yo no voy a abandonar la fe en Dios. Que en medio de vendavales y fuertes vientos, yo no abandono a mi Cristo, antes me abandono en sus brazos.
Y volviendo entonces al punto del apóstol Pablo, que nos da evidencias de las penurias, de los sufrimientos que él ha tenido. Solamente este pasaje que hemos leído, él aconseja a que tengamos la firmeza, la seguridad, cuando está diciendo que en el caso de él, que nadie nos puede separar del amor de Cristo Jesús. Él había vivido diferentes experiencias de sufrimientos, de dolor, de angustia, y él lo hacía o había sufrido por el amor a Cristo Jesús. Perdón. En persecuciones, en desvelos, dicen otras escrituras, porque tenemos bastantes escrituras donde el apóstol Pablo da testimonio de las penas, del dolor que él tenía por abrazar el Evangelio y por predicar el Evangelio, y que el Evangelio llegara a cualquier lugar donde él había sido enviado o comisionado. Todos sabemos cuánto él sufrió y cómo fue el destino final del apóstol Pablo. Y en este pasaje que hemos leído nos da la firmeza, nos da la seguridad, nos da la confianza de que así como él también, nosotros podemos estar firmes, creyendo en Cristo Jesús, que en el momento difícil Él nos va a estar ayudando, que Él no se va a apartar de nosotros. Dice el 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El texto está bastante claro, el 31, por supuesto. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aún a veces parece que en medio de las circunstancias, en medio de esos vendavales, parece que este texto no se apresura a estar con nosotros, mas sin embargo, nosotros creemos siempre y por fe lo debemos de aceptar y creer lo que Él va a estar en medio de su pueblo, en medio de su gente, solamente que le sigamos creyendo, aún en el momento, en esos momentos duros, difíciles, de cualquier naturaleza o índole que sea, debemos de confiar que Cristo está con nosotros y Él está por nosotros en este tiempo que el mundo está viviendo, la misma iglesia está viviendo, aislada, marginada. Cristo Jesús está allí donde está un cristiano adorando, donde está un cristiano alabando, donde está un cristiano cantando alabanzas a Dios. Quizás en ese lugar del hospital, quizás en un lugar, en esa camilla del dolor, de la angustia. Allí está Él, hermano, hermana, solamente creámosle, que Él no nos va a abandonar, que Él siempre va a estar con nosotros. Dice el 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Este versículo nos da una seguridad, nos da una promesa, diciendo, óigame bien cómo dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo. Quiere decir que el Padre manda a su Hijo, que tanto lo amó y lo ama, y lo mandó a este mundo que viniese a una comisión no grata, a una comisión bastante riesgosa, con tal de sembrar la semilla del Evangelio, con tal de salvar a la humanidad por medio del Evangelio
del mismo Señor Jesucristo. Y ya sabemos nosotros la historia a través de la Biblia, hasta dónde llegó nuestro Señor Jesucristo, hasta la muerte de cruz y a la tumba, pero Dios mismo lo levantó de allí, dando seguridad de que su Hijo había triunfado. Y como Cristo dijo, si Él triunfó, nosotros también vamos a triunfar. Entonces, si Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cuáles cosas? Las cosas que nosotros le pedimos a Él. Cualquiera que sea esta, por supuesto. Algunas veces necesidad de trabajo, que necesitamos dinero. La economía no está bien, necesitamos entonces de su ayuda. El texto dice, ¿cómo entonces no nos va a oír y cómo no nos va a contestar si aún el mismo Hijo nos mandó, que es lo más grande que pudo haber en el mundo? ¿Cuánto no nos dará las cosas pequeñas que nosotros le estamos pidiendo, que nosotros estamos necesitando incluso a cada día, incluso a cada momento? Él tiene promesa para su pueblo y Él quiere bendecir a su pueblo. Solamente una vez más, creámosle a Él, confiemos en Él, que Él nos va a estar ayudando en los momentos de estas tribulaciones, en el momento de estos tiempos que estamos viviendo. Aunque las amenazas sean tristes, aunque las amenazas sean que nos desaniman, nosotros creámosle siempre a Él, que Él estará siempre con nosotros. No nos abandonará, sino que nos sustentará con la gracia de su justicia. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dice la palabra, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿A quiénes? A usted y a mí, que Él nos llamó, nos escogió, nos sacó de donde andábamos, nos escogió de donde andábamos. Entonces somos escogidos, somos ovejas escogidas, aún en medio de los momentos difíciles. Él nos va a ayudar en esos momentos tan difíciles. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Del 34. ¿Quién intercede? Cristo Jesús está intercediendo ante su situación y ante el Padre, pidiendo al Padre la bendición para usted, la salud para usted. Quizás saben que momentos que ya estamos en momentos de agonía, de tribulación, pero Él ha prometido y la palabra de Dios es firme, poderosa, que tiene que cumplirse al pie de la letra, porque Él es un Dios que ha prometido, es un Dios que cumple. Su palabra es firme, su palabra es verdadera. Creámosle con fe a esa palabra poderosa, esa palabra poderosa que tiene autoridad, tiene poder. Créale, hermano, créale, hermana, amigo, que está mirando, escuchando, y que Dios le siga bendiciendo, pero créale a Dios, créale a su palabra. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? El 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y allí están las expresiones, que nada de esas cosas nos puede separar del amor de Cristo. Hasta esta fecha, hasta este momento, algunos que ya tenemos tiempo de vivir en el Evangelio, damos fe de que Cristo nos ha ayudado. Hasta hoy nos ha ayudado, nos ha sacado de momentos difíciles. Entonces, nos ha sacado de peligros también. Entonces, ¿quién nos puede separar del amor de Cristo? Ninguna cosa nos puede separar, porque nosotros conocemos quién es Dios y cuál es su amor para con nosotros.
y que Él ha prometido no solamente sustentarnos, no solamente ayudarnos en estos momentos, en este tiempo que se está viviendo el mundo entero, sino que también aún después de pasar estas tribulaciones, Él ha prometido llevarnos al cielo, a gozarnos en esa boda del Cordero que tanto debemos de anhelar como iglesia, y después venir a la tierra, reinar por 1000 años y después reinar por toda la eternidad. Vale la pena entonces tener la confianza, la firmeza, tener esa convicción de un hombre, de una mujer, de un joven cristiano, creyendo y sin movernos de pensamiento, porque el diablo tratará la forma de meternos dardos, de darnos mensajes para ver cómo nosotros cambiamos de opinión. Pero nosotros debemos de estar seguros, igual que aquellos 3 muchachos en el horno de fuego ardiendo, Sadrach, Mesach y Abednego, que aún en esas circunstancias tan difíciles, ellos no negaron a Dios. Ellos estaban dispuestos a ir a la muerte, y vaya que sí, los tiraron al horno de fuego, pero ellos creían que había un Dios que los iba a librar. Igualmente, hermanos, igualmente, iglesia del Señor, nosotros estamos escondidos en el hueco de la mano del Señor, bajo el amparo, la protección de Cristo Jesús, una nube que nos cubre siempre en los momentos difíciles. Él está con nosotros, Él está con su pueblo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada. Ninguna de esas cosas nos puede separar del amor de Cristo. No nos debe de separar del amor de Cristo, aún en el momento que estamos viviendo de esta pandemia difícil de aceptar, difícil de tolerar, pero no vamos nosotros a negar. El amor de Cristo está para con nosotros. El amor de Cristo está para con usted, hermano y hermana, que está escuchando, está mirando en ese dolor, en ese lecho del dolor, de la tristeza, de la penuria, con ese aviso que le han dado. Cristo Jesús es más poderoso, aleluya, que todo virus del demonio que anda ambulando. Él es poderoso y nos va a sacar adelante. Y a Él siempre sea la gloria, y a Él siempre sea la honra por los siglos de los siglos. Yo solamente le invito en este corto consejo, a través de las palabras expresadas en esta escritura de Romanos, que somos contados, dice, como ovejas de matadero. Antes en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Él ha prometido darnos vida en abundancia, quiere decir vida eterna. Por lo cual dice el apóstol Pablo, el 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, póngale cuidado a esto, ni la muerte, aleluya, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El apóstol Pablo nos invita, el apóstol Pablo nos motiva a que nosotros tengamos la confianza como la que él tuvo hasta el final, aún a sabiendas que él iba a ser decapitado. Cuando le dieron la noticia que iba a ser decapitado, no sabemos cuántos días, pero Pablo sigue escribiendo cartas para bendecir a las iglesias, y son las cartas que nosotros estamos observando hoy en día, que nos ayudan a salir y a seguir adelante en medio de la penuria, en medio de los problemas, de las circunstancias
adversas que no queremos que estén con nosotros, pero allí están. Dios estará también antes de eso. Entonces, el apóstol Pablo nos enseña en estos pasajes que él luchó hasta el final sin resentimientos, porque él tuvo, como quien dice, de qué disgustarse, con quienes disgustarse, pero él nos enseña que sin resentimientos él pudo llegar y coronar la carrera, sin rendirse y sin volverse atrás, en medio de amenazas, en medio de circunstancias, de castigos dolorosos que le dieron a él. Aún también sin desanimarse. El enemigo va a atacarnos, pero nosotros estemos seguros que no nos desanimemos. Él está con nosotros, Dios lo ha prometido, lo estoy repitiendo varias veces, Él lo ha prometido. No nos desanimemos, hermanos, hermanas, iglesia del Señor, amigo que me está escuchando. No se desanime, Dios está con usted, Dios está con su iglesia. También el apóstol Pablo nos enseña en estas escrituras que no le debemos de permitir que las circunstancias determinen su actitud. Él, por supuesto, tenía un plan. Había sido llamado y enviado con un propósito. Las pruebas que él pasó, él no permitió que esas circunstancias determinaran su actitud. Él siempre fue adelante con una convicción segura que le estaba esperada la corona de justicia. Y dice también, no solo a mí, sino a todos los que esperan mi venida. Siempre el apóstol mostrando contentamiento, aún en medio de la adversidad. Tenemos un ejemplo cuando estaba con Silas en la cárcel. En medio de ese problema, que los habían castigado, los habían azotado y los habían metido, dice la Biblia, al calabozo de más adentro, quizás a lo más frío. Pero él estaba confiando en Dios. Y antes de estar triste, y antes de estar desanimado, y antes de estar angustiado, antes de estar disgustado, la Biblia dice claramente que estaban cantando alabanzas a Dios, cantaban himnos a Dios. Y los presos estaban oyendo. En el momento que, inesperado, en ese tiempo de alabanza, de angustia que el apóstol tenía con su compañero Silas, de repente viene la poderosa mano de Dios. La poderosa mano de Dios mueve, aleluya, un terremoto fuerte mueve los cimientos de la cárcel, las cadenas se descayeron, las puertas se abrieron, el carcelero está por quitarse la vida porque él piensa que ya todos se habían salido. Pablo lo alienta con las palabras, dice, no te hagas daño porque quería quitarse la vida. Aquí estamos todos, nadie se ha ido. Aleluya, qué lindo esa experiencia. Entonces nos da a nosotros una seguridad, nos da una firmeza, que así como el apóstol Pablo estuvo luchando en esos momentos difíciles, en circunstancias adversas a la vida de él, él siguió adelante creyendo en un Dios poderoso. Usted y yo, hermano, hermana, sigámosle creyendo a Dios. Yo he terminado el consejo de esta tarde, esperando que sea de bendición. Lea esta escritura, capítulo 8, del 28 al 39 del libro de Romanos, y se va a gozar de las bendiciones que hay escritas del apóstol Pablo, y como dice la Biblia que el Espíritu Santo intercede y que Jesucristo intercede por nosotros. Y nomás dije al principio, creámosle a Dios, creámosle a su palabra, que Él la va a cumplir. Yo quiero hacer una oración
por la vida suya. Yo no sé las circunstancias cómo está pasando, pero igual unámonos a esta súplica, a este ruego a Dios. Sigamos clamando a Dios. No doblemos, no nos doblemos, que nos quebrantemos, pero que no nos abatamos demasiado al modo de caer, y si caemos, que nos levantemos porque Él está con nosotros. Oremos a Dios y ponga ese caso, ponga esa causa, ponga esa familia, ponga la situación que usted está pasando, póngasela en la mano de Dios. Señor y buen Dios, en esta hora, en este momento, yo quiero unirme, Dios mío, a las diversas necesidades que hay en medio de tu pueblo, en medio de tu iglesia, Señor. Hermanos que están sufriendo dolores, angustias. Señor, oramos a ti, que sea usted, Señor, enviando su ángel de consuelo, Espíritu Santo, que vaya a consolar, a ayudar, a dirigir y a sacar de esa tribulación a ese matrimonio, a esa familia, a ese hogar, en ese hospital, donde quiera que sea. Aleluya, los que están enfermos de esa enfermedad contagiosa, los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Y allí donde está, aleluya, que Dios es poderoso para sacarlo, para ayudarle, para darle fuerza y ánimo para salir adelante. Fortaleza en Cristo Jesús. Señor, te ponemos en tus manos todo caso, diferente que sea, te lo encargamos en tus manos. Yo creo, Señor, yo creo que tú eres un Dios de promesa, que has prometido y que tu promesa se tiene que cumplir, Señor. Aleluya. Entonces te pedimos, bendice a estas familias, bendice en estos momentos difíciles, bendice a todo tu pueblo, a toda tu iglesia, en cualquier parte del mundo. Bendice a todo el mundo, a todas las gentes, Señor, que están aún quizás de luto, porque ha partido un familiar. Te lo encargamos, te lo ponemos en tus manos. Espíritu Santo, te pedimos que tome un control muy especial en la vida de mi hermano, de mi hermana, de ese hogar, de ese matrimonio, de ese padre, de esa madre, de ese hijo. Lo bendecimos en tu nombre. Y a ti sea la honra y a ti sea la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Será hasta la próxima.